el concepto de los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona misma. Los derechos humanos tienen una clasificación un poco extensiva, pero los más importantes según la CNDH son civiles y políticos, los cuales protegen las libertades individuales; los económicos, sociales y culturales, que principalmente se encargan de las socioeconómicas, de que tengamos derecho a una casa, a un trabajo, etc. Los derechos de los pueblos, que es el derecho a la paz, principalmente. Los derechos patrimoniales, como mencionado anteriormente, son como los económicos o sociales. Se encarga de contratar, de que cada persona tenga una propiedad digna. Y por último, los penales y tributarios, que simplemente se basan en el proceso fiscal, que cada quien tenga igualdad, que sea juzgado de forma correcta en caso de un delito, etc. Los derechos humanos tienen como propósito principal promover, proteger y asegurar el goce pleno de la persona en condiciones de igualdad, que todos tengamos lo que merecemos. Se puede confundir mucho con los valores, pero no es de esa manera. Simplemente se encarga de proteger, mencionado anteriormente, que cada persona cuente con sus derechos y sus derechos sean respetados de manera correcta. Al realizar estas encuestas a docentes y alumnos, llegamos a un punto en que la mayoría no conoce la mayoría de los derechos humanos. Todos conocen los más básicos, por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho a la vida, a la privacidad. La mayoría de los docentes concluyeron que todos estos derechos sí se cumplen, porque solo piensan en la universidad, pero al entrevistar a los alumnos, estos llegaron a un punto diferente en que algunos derechos no se cumplen, como por ejemplo la privacidad o la libertad de expresión. La opinión de los maestros sobre los derechos humanos se basaba más en la institución y en ellos como docentes. Por ejemplo, ellos resaltan que la institución no discrimina. Por ejemplo, vemos rampas de discapacitados, vemos también braille, y pues eso es lo que hace a la escuela que no discrimine. También dicen que la escuela tiene una libertad de expresión. Como se mencionó anteriormente, pues los docentes y los alumnos tienen unas ideas muy diferentes acerca de los derechos humanos y cómo los cumplen. Por ejemplo, pues los docentes se basan más en los derechos que otorga la institución. Por ejemplo, la institución desde un principio nos da un reglamento en el cual tenemos que seguir ciertos derechos, no discriminar, respetar a los docentes, a nuestros compañeros y los alumnos. Como se mencionó anteriormente, los docentes y los alumnos piensan muy diferente sobre los derechos humanos y el cumplimiento de los mismos. Por ejemplo, los docentes se basan más en el cumplimiento de los derechos humanos de la institución. Por ejemplo, el que nos brindan rampas para discapacitados, que sería el de no discriminación. También nos brindan el braille y pues también nos brindan la libertad de expresión. Y otra punto de vista es que los docentes, su objetivo es brindarnos información sobre los derechos humanos para nosotros poder tener conocimiento sobre ellos y poder impartirlos con los demás. Un punto de vista que nos llamó la atención fue el de los estudiantes, que nos dijeron que nosotros como estudiantes tendríamos que conocer y defender nuestros propios derechos, ya que estos los podemos utilizar en la vida cotidiana. Bueno,
información que pudimos rescatar de las entrevistas que realizamos, uno de los derechos que se lleguen a cumplir es el derecho a la educación, ya que por el punto que vimos, muchos de los alumnos se quejan por el horario que se debe respetar, que imponen los maestros. Muchas veces realmente se nos complica a varios alumnos llegar un poco temprano, y justamente por esto, los maestros ya no nos dejan tomar su clase. Pues ya perdimos prácticamente toda la clase, y es uno de los puntos que los alumnos nos comentaban mucho en estas entrevistas. Bueno, la libertad de expresión es uno de los derechos que más logramos rescatar en las entrevistas, por lo cual esto se tiene que tomar medida para que haya más comunicación de maestro-alumno, alumno-maestro y alumnos-alumnos, para así reducir la tasa de agresión de todos los alumnos. Ya que los alumnos se pueden concentrar más en el ámbito académico, y también tenemos que controlar las actitudes de los alumnos a maestros y de los maestros a los alumnos, ya que esto nos puede tener más control de la comunicación que hay entre nuestro salón y en nuestra escuela, y tener una armonía mejor. No sé. Hola, buenas tardes, compañero. ¿Te puedo realizar unas preguntas? Claro que sí, amigo, adelante. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué derecho crees que se incumpla en esta universidad? Pues yo diría que el derecho de la escuela, los profesores por lo regular no te dejan entrar en tu horario de clases. Uno no tiene la oportunidad y no puede llegar justamente a tiempo, así es que pues, no te permiten entrar aún así. Me parece una falta de respeto. Bueno, compañero, la segunda pregunta es, ¿por qué crees que se incumpla este derecho? Pues los maestros quieren imponer un horario cuando muchas veces ellos no los cumplen, y nos parece un poco injusto de su parte. Bueno, y la última pregunta es, ¿qué puedes hacer para que esta clase de derechos no se incumpla? Pues me gustaría que la maestra tuviera una accesibilidad más con las personas que tenemos dificultades para llegar. Por ejemplo, la maestra de inglés nos impide el paso a las clases cuando no sabe lo que uno tiene que atravesar para poder asistir a su clase. Muchas gracias, compañero. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar del derecho que yo desde mi perspectiva, desde mi práctica, quiero cumplir, que es el de darle esta posibilidad al alumno a que sea tratado con dignidad y con darle ese derecho a que se manifieste su expresión, y también se respete este derecho de la igualdad. Entonces, que no sea discriminado por manifestar su preferencia sexual, o por manifestar a lo mejor su punto de vista sobre las religiones, o porque practica alguna religión. Entonces, yo no podría decir que en toda la universidad se respeta ese derecho, porque pues tendríamos que hacer un estudio que demuestre eso, ¿no? Pero desde mi perspectiva y desde mi práctica, sí puedo decir que ese es uno de los objetivos, ¿no? Que en la clase se respete, que yo lo respete, y fomentar ese respeto entre los integrantes del grupo, nada más. Sí creo que falta mucho que hacer, ¿no? A veces uno como profesor puede tener intenciones buenas, pero a veces el contexto pues no permite que esas intenciones lleguen a buen fin. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros pues es transmitir, ¿no? Esas buenas intenciones a los alumnos, y pues que ellos también respeten a sus compañeros. Eso. ¿Va? Bueno, yo diría que abuso de poder. Me refiero a que luego no respetan como que las cuotas, o nos hacen hacer cosas que no vienen en el reglamento de la escuela. Ok, la segunda pregunta es, ¿por qué crees que se incumpla este derecho?
Porque falta de comunicación o por los de control escolar, como no se ponen muy de acuerdo, o luego así cambian cosas al mero momento, a los que perjudican somos nosotros los alumnos, y pues eso la verdad no se nos hace justo porque pues no nos avisan, es como nos ocultan las cosas. Y la última pregunta, ¿qué crees que se debe hacer para que no se incumpla este derecho? Bueno, en primera, hacer una junta, todos, tanto directivos como maestros, control escolar, etcétera, y ponerse de acuerdo desde un principio, o sea, antes de iniciar el cuatrimestre, y decir cuáles van a ser las nuevas reglas, por qué se van a cumplir, por qué no se van a cumplir, y listo, y después avisarnos a nosotros los estudiantes para también nosotros estar informados de esos nuevos reglamentos y cumplirlas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. De nada. La conclusión del trabajo realizado es que el fin de los derechos humanos es salvaguardar una convivencia a nivel global, centrada en la dignidad humana, el respeto, la tolerancia y la libertad. Tanto la educación como los derechos humanos son elementos fundamentales para lograr que cada uno de nosotros alcance su máximo desarrollo, tanto a nivel personal como social. Dentro de los establecimientos educativos, tienes derecho a ser tratado con justicia y dignidad por parte de las autoridades, profesores, compañeros y todas las personas que forman parte del entorno educativo. Sin embargo, su aplicación no siempre es positiva, y la violación de algunos de los derechos humanos perjudica la labor educativa. Tomando como referencia las entrevistas realizadas, tenemos que se incumplen los siguientes derechos humanos. La identidad personal. Dentro de las instituciones educativas, se debe respetar tus convicciones éticas, morales y religiosas, tus opiniones de vida y tus decisiones sobre la misma, así como tus tradiciones culturales. El derecho a la expresión. Las opiniones de cada persona son válidas y deben ser respetadas por el personal docente, compañeros y por las autoridades del plantel. Este derecho tiene también la obligación de expresarte con respeto hacia las otras personas y de respetar las opiniones diferentes a las tuyas. Otro punto sería que las instituciones y programas de enseñanza tienen que estar disponibles en calidad suficiente como edificios, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes capacitados que reciban salarios adecuados y materiales de enseñanza. Basándonos más en las preguntas de la entrevista, una de ellas era ¿por qué lo creen así? Llegando a la conclusión conforme a las respuestas, sería que simplemente es la falta de respeto hacia tu persona y la falta de calidad de algunos planes educativos y el conocimiento de algunos profesores, y que las instalaciones del plantel no siempre son de buen estado. Como consecuencia, sería que se impide el disfrute del derecho a la educación y que por ello algunos alumnos no concluyan su escolaridad. La siguiente pregunta era ¿qué se podría hacer para lograr su cumplimiento? Podría ser que los docentes y los alumnos pueden promover una cultura de respeto a la diversidad y de erradicación de ideas y prácticas que impliquen la discriminación, además de mejorar los programas educativos.